Masejet Gitin, Daf Ain Alef, Amud Alef 71a, primera línea, dice la Gemara. Amar Rav Kahana, Amar Rav. Dijo Rav Kahana en nombre de Rav. Jeresh sheyachol ledaber mitoch haketav, kotvim venotnim get leishto. Dice Rav Kahana en nombre de Rav, un Jeresh. Normalmente cuando la Gemara dice Jeresh, se refiere a ¿qué? A un sordo y mudo. No puede ni escuchar ni hablar. Antes de decir lo que dice Rav Kahana en nombre de Rav, quiero dar una pequeña introducción. Normalmente una persona que es Jeresh, sordo y mudo, ¿sí?, no es competente mentalmente, ¿sí?, porque no pudo escuchar, no pudo aprender, ¿sí?, no tiene edad. Y por lo tanto, el Kiddushin, si se casa con una mujer Jereshet que se casa con una persona, con un hombre saludable, es un Kiddushin únicamente de Rabanán. Midoraita no sirve. Y por lo mismo que nada más de Rabanán, el divorcio también es un divorcio de Rabanán, y por lo tanto el divorcio de Rabanán anula un Kiddushin de Rabanán y todo perfecto. Sin embargo, si se casó cuando ambos estaban saludables, ¿sí?, que el Kiddushin en este caso es de la Torah, y después uno de la pareja, por decir el nombre, se convirtió en Jeresh sordomudo, incompetente, no competente, no bardat, no, mentalmente no es competente, entonces en este caso no va a poder divorciar a su esposa porque hay un Kiddushin de la Torah y el divorcio es nada más de Rabbanán. De Rabbanán no puede cancelar algo de la Torah. Sin embargo, viene Rav Kahana en nombre de Rav y nos enseña lo siguiente. Si hay un sordomudo, ¿sí?, que puede dar órdenes por escrito, no puede hablar, no puede escuchar, pero sí puede escribir. El hecho que pueda escribir, eso nos demuestra que la persona sí es competente, sí es verdad. Y obviamente si sabe escribir es un Jeresh, un sordomudo no de nacimiento, sino que al principio estaba saludable y después con el tiempo algo pasó y se convirtió en sordomudo. Entonces, normalmente en un caso con el tiempo se vuelve sordomudo, se vuelve incompetente mentalmente, pero en este caso si sabe escribir, dice Rav Kahana en nombre de Rav, si nos escribe, si se comunica con los demás a través de la escritura y nos escribe a unos intermediarios, escriban y entreguen un get a mi esposa, el hecho que escribió este Jeresh es como si fuese que nos está demostrando que sí es competente mentalmente y por lo tanto es como si fuese que sí puede hablar, y por lo tanto el divorcio de él va a ser un divorcio de la Torah. Y por lo tanto, inclusive si el Kiddushin fue de la Torah, porque antes estaba saludable y después se convirtió en Jeresh, el hecho que se comunica por escritura significa que es competente mentalmente 100%, y por lo tanto es como si fuese que sabe hablar por escritura, es como si fuese que sabe hablar, por lo tanto, el divorcio de él sí va a servir. Así nos enseña Rav Kahana, ¿en nombre de quién? En nombre de Rav. Muy bien. Viene Rabbi Yosef y pregunta sobre esto lo siguiente. Amar Rabbi Yosef, Mai kamash malan, tanina nishtatek ve'amru lo nichtov gel de ishtecha ve'irkim berosho, botkim oto shalosh pe'amim, im amar al lav lav ve'al hen hen, harei lo ichtevu ve'itnu. Pregunta Rabbi Yosef, no entiendo cuál es el hitush, cuál es la novedad que nos enseña Rav Kahana en nombre de Rav. Ya en nuestra Mishnah estudiamos que una persona que no puede hablar, si es mudo, ¿sí?, y le preguntan unos intermediarios a esta persona, a este hombre que es mudo, a este esposo, ¿deseas que le escribamos y le entreguemos un get a tu esposa? Y él, como no puede hablar, solo contesta a través de que asiente su cabeza, ¿sí?, asintió su cabeza demostrando que sí. En este caso nos dice la Mishnah, verificamos en 3 etapas si efectivamente con diferentes preguntas, y si responde a lo que sí, sí, a lo que no, no, significa que tiene edad, es competente mentalmente, es verdad, y por lo tanto pueden proceder los intermediarios a escribir y a entregar el get. Dice la Gemara, vemos en la Mishnah que inclusive una demostración de un movimiento, de un cabeceo, ¿sí?, es suficiente para demostrar que la persona es competente mentalmente. Cuanto y más que si una persona puede escribir, que demuestra que es competente mentalmente. Entonces, ¿cuál es el hitush? ¿Cuál es la novedad de Rav Kahana en nombre de Rav? Que si sabe escribir es competente mentalmente. Obvio, si inclusive el que asiente su cabeza, el que cabecea su cabeza, nos demuestra que es competente. Dice la Gemara, no entiendo tu pregunta. Amale Rapizera, Ilem Kaamart, Shani Ilem. Le responde Rapizera a Rabbi Yosef, que formuló la pregunta. Le dice, no entiendo, tú me estás preguntando de la Mishnah. La Mishnah está hablando en un caso que es mudo, Ilem, no sordo. Y en el caso que efectivamente es solo mudo y no sordo, es una persona competente 100%. ¿Por qué? Porque
Escucha, aprende, entiende, es competente mentalmente. Entonces, por eso, si asciende la cabeza, si cabecea, es suficiente. Pero el caso que Rav Kanan Omer Rav no viene a enseñar es una persona que es jeresh, que es ¿qué tipo de jeresh? Sordo y mudo. Y ahí es un hidush grande. Uno hubiese pensado que en sordo y mudo nunca es competente. Aunque antes era sano, ahorita se convirtió en sordo y mudo, ya no es competente. Kamashman, que si se sabe comunicar y se comunica a través de la escritura, de las palabras, de escribir, sí se llama competente, inclusive midoraita. Ese es el hidush de Rav Kanan, nombre de Rav. Y la Gemara trae una prueba que efectivamente Ilem, ¿sí? Que es una persona solo muda y no sorda, se llama una persona que seguro es competente. Y por lo tanto, obviamente que el cabeceo de la Mishnah va a servir. ¿Sí? De Tania, medaber veno shomeas de ujeresh, shomea veno medaber de uilem, vez arem kipijim lejol dibrem, dice la baraita, una persona que sabe hablar pero no puede escuchar es un jeresh, no el jeresh clásico que es sordo y mudo, sino el jeresh, el otro, que es nada más sordo. Y el que escucha y no habla es un ilem, es el caso que mencionamos antes, es un ilem. Y ambos, estos últimos que mencionamos, o sea, cuando nada más tienen un defecto, ya sea que hablan y no escuchan y no hablan, un solo defecto, son que pikjim lejol dibrem, son como si fuesen competentes mentales para todo. Por lo tanto, obviamente, en el caso de la Mishnah, si asciende la cabeza, ¿sí? Si cabecea demostrando un sí, obviamente que va a servir. Pero nuevamente, el hidush de quién. El hidush de Rav Kanan Omer Rav es que inclusive en el caso que la persona es un tipo de jeresh sordo y mudo, si antes era saludable y se convirtió después sordo y mudo y ahorita se comunica a través de la escritura, eso demuestra que la persona es competente, porque es como si fuese que no es mudo, porque ahí está que está hablando, pero no a través de la boca, sino a través de la escritura. Ahorita bien la Gemara le pregunta algo técnico. ¿Cómo sabemos que una persona que habla y no escucha se llama jeresh? Hay dos tipos de jeresh, ¿sí? Otra vez aclaro. El jeresh que estamos hablando hasta ahorita es sordo y mudo. Pero hay otro jeresh, que es el hebreo moderno, por ejemplo, jeresh que es una persona que sorda pero no muda, ¿sí? Entonces, también ese se llama jeresh. Entonces la primera pregunta, ¿cómo sabemos que una persona que habla y no escucha se llama jeresh? ¿Y cómo sabemos que una persona que escucha y no habla se llama ilem? Dice la Gemara, te voy a explicar dónde lo aprendemos. Del versículo en Tehilim, dichtiv, ani que jeresh lo eshmau, ilem lo iftach piv. Dice la Gemara dos explicaciones. Una, lo podemos ver del versículo en el Salmo 38, que dice, Va'ani que jeresh, como jeresh lo eshma, no escucho. Significa que el jeresh significa una persona sorda. Y jeilem, y como ilem, no abriré mi boca. O sea, mudo. Vemos que un ilem es una persona muda. Otra explicación es porque la palabra ilem es un nutricón, ¿sí? Está compuesta básicamente de dos palabras, ishtakal milule. ¿Sí? Y ishtakal lem milule. ¿Sí? ¿Qué significa ishtakal milule? Se le quitamos dos palabras, o sea que es mudo básicamente. Ok, así nos dice la Gemara. Entonces básicamente Rav Kanan, nombre de Rav, dijo una alajá, preguntamos y respondimos. Y no hay pregunta en contra de Rav Kanan en nombre de Rav. Por eso la Gemara a continuación viene y dice lo siguiente. Amar bizera, y kashiali ha kashiali. Si tengo una pregunta en contra de Rav Kanan en nombre de Rav, la pregunta es la siguiente. De Tania, escuchen bien, Imlo yagid prat leilem sheno yachol leagid. Veamai, hayachol leagid, mitoja ketav. La Gemara pregunta lo siguiente. Hay un concepto que se llama Shevuat HaEdut. ¿Qué significa Shevuat HaEdut? Si yo vengo, por ejemplo, y te digo, León, por favor, ven a dar un testimonio a favor mío sobre lo acontecido ayer, que tú estabas presente. Y tú dices que no voy a dar testimonio, yo no vi. Y en verdad sí lo viste, tú sí puedes dar testimonio. ¿Sí? ¿Y tú qué dices? No, yo no vi. Y después se dieron cuenta que comprobaron en contra de ti que tú sí viste y sí tienes un testimonio para decir, solo que no te quieres meter en el bollo. Te hacen jurar y transgrediste tu juramento en vano, básicamente. ¿Ah? Tuvo que jurar, sí, tuvo que jurar. Entonces, por ejemplo, yo le digo a León, por favor, dame un testimonio. Y dice, no tengo testimonio. ¿Cómo no? Si estuviste ahí, el Betín te hace jurar y tú juras. Y después se dan cuenta que en verdad sí estuviste, tienes que traer un corbán. ¿Sí? Y dice el versículo, Imlo yagid, si el testigo, en este caso León, no dice el testimonio que él vio con sus ojos, lo que tiene en sus manos, ¿sí? Él cargará sobre él un pecado. Benazab o no, sí tiene que traer corbán. Dice la Gemara, esto no aplica para una persona muda. Se excluye un ilem. ¿Por qué? Porque el versículo dice, Imlo yagid, si no dirá, cargará el pecado. Si no dirá, traerá el corbán. Y la persona muda no puede decir.
Si no dirá, cargará el pecado, pero él no puede decir. Pregúntale a Gemara, pero según tú, Rav Kanan, nombre de Rav, que tú me dices que un sordomudo, el hecho que puede escribir, se puede comunicar por escritura, es como si fuese que puede hablar. Se dice la Gemara, ¿por qué no? ¿Cómo que él no puede decir? Claro que puede decir, no puede decir con la boca, pero puede decir cómo, a través no del simanim, de escritura. Así pregunta la Gemara. Amarle Abaye, Edut Kamart, Shani Edut, de Rahamana Amar, mi pihem, velo mi pi ketava. Dice Abaye, le responde Rabbi Zerá, testimonios diferentes. Definitivamente, si escribe y se comunica a través de la escritura, es como si fuese que está diciendo, como dijimos antes. Pero para temas de testimonio, si la Torah nos dice claramente, mi pihem, de su boca. O sea, no nada más tiene que decir, si es nada más decir, podría decir por la boca o por escritura, pero la Torah te dice que en testimonios, para que sea un testimonio tiene que ser una condición. ¿Cuál es la condición? Que sea mi piem, de su boca, un decir de la boca y no un decir de la escritura. Y por eso nos sirven temas de testimonio por escritura. Pero en verdad escritura, como dijo Rocaná, nombre de Rab, es como si fuese que está diciendo a través de la escritura, es como si fuese de la boca, pero en temas de testimonio, en la última pregunta, ¿por qué no sirve? ¿Por qué? Porque la Torah te dice que en temas de testimonio, Gad, mi pihem, velo mi pi ketava. Muy bien. La Gemara ahorita viene a continuación y pregunta contra esta respuesta de Abaye, de una baraita. Meiti ve keshem shebotkim oto legitin, kach botkim oto le masaot, ule matanot, ule eduyot, vilirushot. Katani miat eduyot. Dice la Gemara, le pregunta la Gemara a Abaye lo siguiente. Tú me acabas de decir que a un sordomudo, aunque puede decir, puede comunicarse, puede hablar, no a través de la boca, sino a través de la escritura, pero para testimonio no sirve porque tiene que ser mi pihem, tiene que ser su boca, veló mi piquetabam, y no por escritura, por algo técnico en temas de testimonio. Pregunta la Gemara una baraita, está escrito en la baraita, que de la misma manera que una persona que no puede hablar, ¿sí? Mudo, ¿sí? Lo verificamos para saber si es competente mentalmente para temas de gitín. Lo verificamos. ¿Cómo lo verificamos? A través de que se le hacen preguntas de sí, de no, y a ver si mueve, si cabecea bien como se debe. Así igualmente, dice la baraita, lo verificamos y lo probamos para temas de transacciones monetarias, para temas de regalos, para temas de testimonios y para temas de herencias. Una de las cosas que menciona aquí es que verificamos si es competente mentalmente. ¿Para qué? Para tema de testimonio. O sea, que verificamos a la persona muda a través de que cabecee, ¿sí? Y si es competente mentalmente, recibimos su testimonio. ¿Cómo recibe su testimonio si es mudo? Por escritura. Significa que sí se puede, inclusive para temas de testimonio, recibir un testimonio como por escrito, no como una respuesta que dijo Abaye antes. Así pregunta la Gemara, Amar Rav Yosef bar Maniu, Amar Rav Sheshat, Be'edut Isha, de aquí Lubar Rabbanan. Aquí estamos hablando no en cualquier testimonio, estamos hablando de un testimonio de mujer. ¿Qué se refiere a testimonio de mujer? Testimonio de mujer se refiere no divorcio, sino se refiere cuando, por ejemplo, una pareja estaba casada y el esposo se fue a Medinat Hayam, se fue al exterior. Y vino un solo testigo. Normalmente, ¿cuántos testigos se necesitan para cualquier cosa? 2. Vino un solo testigo y dice, mira, fulanito, tu esposo se murió. Jajamín dicen que ¿qué? Permitido que ella se case. ¿Por qué? Para no dejarle para no dejarla encarcelada, no dejarla así sin casarse. En este testimonio fuimos permisivos, y en ese tipo de testimonio, si el que vio al que murió, al esposo que murió, fue un ilem, fue un mudo, ahí es que permitimos que ese testimonio se dé a través de escritura. Pero el resto de los testimonios, mi pihem, veló mi piquetabam, únicamente a través del habla de la boca y no a través de la comunicación escrita, como dijo antes Abaye. Sigue preguntando la Gemara de la misma baraita, vea Katán y Irushot. Pero aparentemente otra de las cosas que está mencionada en la baraita es herencias. Aparentemente se refiere que se verifica al mudo, si a través de que su cabeceo, ¿sí? Si responde a lo que sí, a lo no, y si es se verifica si es competente mentalmente, y una vez que ya sabemos que es competente mentalmente, ahí procedemos a recibir su testimonio para temas de herencias. Vemos que su testimonio sirve inclusive para temas de herencias. Así la Gemara entiende. Responde la Gemara, Amar Rabbi Abba, Yerushat beno Abejo. Yerushat beno Abejo. Aquí se refiere no a un testimonio de la herencia de otra persona que este mudo va a dar, sino es algo que él quiere declarar para la herencia de su propio hijo primogénito. Normalmente el primogénito, ¿cuánto recibe, León? Doble. ¿Sí? Y el papá puede decir, antes de fallecer, puede decir, no, yo no quiero que reciba doble. ¿Sí? Sobre eso, si viene el mudo y lo hace a través de escritura, nos dice la varita de qué sirve. Pero un testimonio sobre una herencia de otra persona, efectivamente no va a servir por escrito, sino tiene que ser mi pijem, porque es un testimonio de la boca.
Sigue preguntando la Gemara, Katani mial de Masaot le matanot, ma y la alma. Dice la Gemara, pero también está escrito en la Baraita para temas, transacciones monetarias y para regalos. Y aparentemente se refiere que lo verificamos si es competente mentalmente a través de que cabecea según la respuesta adecuada sobre cada pregunta. Y una vez ya sabemos que es competente mentalmente, aceptamos un testimonio sobre transacciones monetarias y sobre regalos. Vemos que aceptamos un testimonio de una persona muda, si es competente mentalmente. ¿Y cómo lo va a aceptar si es mudo? A través de que sea escrito. Vemos que una escritura sí se acepta. Dice la hermana, le dide. Aquí lo que se refiere es cuando el mismo mudo está haciendo transacciones mentales, transacciones monetarias y regalos, y lo está haciendo a través de una escritura. Eso decimos que sirve, pero no para temas de testimonio, no para testimonios sobre otras transacciones monetarias o para otros regalos, sino para las propias transacciones monetarias de él o para los propios regalos que él hace, que las puede hacer a través, puede ordenarlas que se hagan, que se realicen a través de escritura. Pero para temas de testimonios, como dijimos antes, únicamente mi pijem y lo mi piquitabam, únicamente a través de la boca, y no puede decirlo a través de un papel, a través de la escritura, a menos que sea edut isha, a menos que sea un testimonio para la mujer en el caso que se murió el esposo, como explicamos antes. Muy bien. Ahorita la Gemara vuelve a la halajá de Rab. ¿Qué dijo Rab otra vez? Repito. Rav Kana, en nombre de Rab, ¿qué dijo? Un jeresh, ¿qué tipo de jeresh? Sordo y mudo. ¿Sí? Sordo y mudo. Antes era sano, se convirtió después sordo mudo y es competente mentalmente, de tal manera que puede que escribir y comunicarse a través de la escritura. Eso nos demuestra que la persona es competente mentalmente y por lo tanto puede dar un get mi de oraita. Así nos enseñó ¿quién? Rav Kana, en nombre de Rab. Viene la Gemara y pregunta contra esto de la siguiente baraita. Meiti vejeresh lo al jubo ajar remizotav veajar kefitzotav veajar ketaviado ela bemetaltelin avaló legitín. La Gemara pregunta una baraita meforash. Dice la baraita lo siguiente: Jeresh, el Jeresh, ¿sí? Que es sordo y mudo, ¿sí? Sordo y mudo. El mismo caso de Rav Kana, en nombre de Rab. Dice la baraita, vamos según sus gestos, según sus movimientos labiales y según su escritura, únicamente para temas de compra y venta de muebles, porque es necesario, porque si no, ¿cómo va a tener dinero la persona? Este Jeresh. Pero para temas de Gitín, no vamos. Dice la Gemara, vemos claramente que una escritura de un sordo mudo, si para temas de Gitín, no es denominado como si fuese un habla, no es denominado como algo. O sea, como tú, Rav Kana, dices que un sordo mudo, si escribe, es competente mentalmente, es como si fuese que lo está hablando. Así pregunta la Gemara. Pregunta en contra de Rav Kana en nombre de Rab. Pregunta en contra de Rab, básicamente. Responde la Gemara, Tanaihi de Tania, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Bamet Dvarim Amurim bejeresh me'aikaro, aval pikeach venitjaresh, hu kotev behen hotmim. Dice la Gemara, en verdad, este tema, si la escritura de un sordomudo sirve para demostrarnos que es competente mentalmente para temas de Gitín de la Torá, es una discusión entre Tanaim. Como está escrito en la Baraita, que Rabban Shimon ben Gamliel vino y dijo que todo lo que mencionamos en la Baraita anterior, ¿sí?, que no vamos según la escritura del sordomudo para temas de Gitín, es únicamente cuando el sordomudo era sordomudo desde que nació. Ahí no es competente mentalmente, aunque escriba. Pero si era saludable, si era sano, y después se convirtió en sordomudo, y sigue escribiendo y comunicándose a través de escritura, eso nos demuestra, dice Rabban Shimon ben Gamliel, que ¿qué? Que la persona es competente mentalmente, y es verdad, y por lo tanto puede divorciar de la Torah. Y Rav Kana, en nombre de Rab, ¿en qué caso estaba hablando él? Que sí puede el sordomudo escribir un get midoraita. En este caso. En el caso que ¿qué? Que al principio era saludable y después se convirtió en sordomudo. ¿Sí? Entonces básicamente Rab opina como la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Y la Gemara pregunta sobre esto puntualmente, Vejeresh mi carolo, que Hashem se consabre mizah, kach abre mizah. Dice la Gemara, según lo que me acaba de decir Rabban Shimon ben Gamliel, que acabamos de decir el nombre de Rabban Shimon ben Gamliel, que cuando es un sordomudo desde el principio de nacimiento, ¿sí?, no puede divorciar a través de escritura. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque en Masejet Yevamot, página 112, dice que de la misma manera que un Jeresh puede casarse, hacer kiddushin con su esposa a través de una remisa, a través de gestos, ¿sí?, igualmente también puede divorciar a su esposa a través de gestos, kol shiken, que a través de escritura también va a poder. Entonces vemos que inclusive cuando es un jeresh de nacimiento, sordomudo de nacimiento, también puede divorciar. Dice la Gemara, no me preguntes de ahí.
Ahí en ese caso la razón que puede, en la Mishnah Masejet Yevamot es porque el matrimonio fue como sordomudo y por lo tanto el matrimonio es de Rabbanán. Y el divorcio también es de Rabbanán. Divorcio de Rabbanán quita matrimonio de Rabbanán. Y Beishto a Hanami. A Hamaskinan Bevimto. Dice la Gemara, ahí estamos hablando cuando se casó el Jeresh con una mujer y el matrimonio fue de Rabbanán, mientras que él era sordomudo, se casó. Entonces el matrimonio fue de Rabbanán y el divorcio también es de Rabbanán quita de Rabbanán, como dijimos. Pero aquí el caso que nosotros estamos hablando de la baraita anterior, no en la Mishnah, sino en la baraita, es por ejemplo en el siguiente caso, escúcheme, y pongo nombres para hacerlo más fácil. Una mujer llamada Lea estaba casada con Reubén, ¿sí? Reubén se murió, ahorita Reubén tiene un hermano que se llama Shimón, y Shimón, ¿qué es? Sordomudo, ¿sí? Reubén, que está casado con Lea, muere sin tener hijos. El matrimonio de Reubén con Lea era, el Kiddushin era de Oraita, porque eran salvos los dos, ¿sí? Saludables los dos. Muere Reubén, ¿y qué pasa? Sin tener hijos, Lea ahorita, hay zika, hay conexión ahorita para hacer ibum con quién, Lea con Shimón. Y si hacen ibum, como la zika es de Oraita, se mantiene como un matrimonio de la Torá. En este caso, Shimón, si es Jeresh, el matrimonio fue de la Torá, porque empezó con Reubén, como con el ibum por la zika de Reubén, muy bien, y por lo tanto el divorcio de él, ahí es cuando Rabbi Shimon él dijo que si Shimón era Jeresh Meikaro, que si era sordomudo de nacimiento, como el get que va a hacer es de Rabbanán, no va a servir, porque el matrimonio que hay es que de la Torá, ¿sí? ¿Cuándo sí va a servir? Cuando el Shimón es Jeresh, sordomudo, pero no de nacimiento, sino que al principio era saludable, después se convirtió en sordomudo y se puede comunicar a través de escritura. Eso tiene fuerza de Gitín de la Torah y va a poder usar este caso. Pero cuando el matrimonio fue mientras que eran Jeresh y el divorcio también, ahí obviamente, aunque era Jeresh desde el principio, puede hacer matrimonio y puede hacer divorcio porque el divorcio de Rabbanán anula el matrimonio de Rabbanán. Todo lo que estamos hablando aquí, repito, es cuando el matrimonio es como si fuese de Oraitá. Por ejemplo, en el caso de Ibum, como acabamos de decir, que Reubén estaba casado con Lea, murió sin tener hijos, sí, tuvo que hacer Ibum Lea con Shimón, que es Jeresh. Sí, en este caso el Ibum es de la Torá, porque las zika es de la Torá. Y Shimón, si era Jeresh de toda la vida, el Girushin de él es nada más de Rabbanán. De Rabbanán no puede anular de la Torá. A menos que no dice Rabbi Shimon bien, si era saludable y en la mitad de su vida se convirtió en ¿qué? En sordomudo y sabe comunicarse a través de la escritura, ahí es cuando el gitín, el get es de la Torah. No sirve tampoco, no sirve. Vamos a verlo más adelante, no sirve. Sigue diciendo la Gemara. Según esto, Yevimto miman. Y le manden a flale meachiv jeresh que shem shignisata bermizá, que ajetziata bermizá. Ela de naflale meachiv pikeach. La Gemara explica algo más que yo me adelanté y lo expliqué antes. Dice la Gemara, aquí cuando Lea, la Yevamá, que en el caso anterior es Lea, ¿con quién estaba casada antes? Con Reubén. ¿Y Reubén que era saludable o no saludable? Si tú me dices de que él también era Jeresh, pues en este caso todo es de Rabbanán. Todo el matrimonio de Rabbanán. Entonces obviamente que va a poder hacerlo inclusive que de un principio que nació Jeresh, porque todo es de Rabbanán. Dice, no, aquí estamos hablando en un caso. Todo lo que Rabbi Shimon le está hablando es un caso que el matrimonio de Lea con Reubén era que Reubén era saludable 100%, por lo tanto era de Oraitá, y Shimón es el único Jeresh, y por lo tanto Shimón, para poder divorciar a esta Yevamá cuando se casa con ella, tiene que ser una persona, un Jeresh, un sordomudo, competente, o sea que nació bien y después se convirtió en sordomudo y sabe comunicarse a través de la escritura, como explicamos antes. Esa es la primera explicación. Otra explicación, Veibaitema leolam de naflale meachiv jeresh, ugezerá achiv jeresh atu achiv pikeach. Escuchen bien lo que dice la Gemara. La Gemara dice, otra explicación es que Rabbi Shimon ben Gamliel en verdad está hablando en un caso en un caso que la Yevamá, Lea, en el ejemplo que dimos, estaba casada con Reubén y Reubén también era ¿qué? Sordomudo. Pero si era sordomudo, pues ¿para qué necesitas ¿por qué si Simón nació sordomudo no va a poder divorciarla? Si todo es de Rabbanán. Otra vez, la Gemara viene y dice, repito, que Rabbi Shimon ben Gamliel está hablando en un caso que Reubén, que estaba casado antes de morir ¿con quién? Con Lea, también era Jeresh. Por lo tanto, todo el matrimonio es de Rabbanán. Y si es de Rabbanán, ¿por qué Rabbi Shimon me dice nada más que Shimón puede divorciar cuando muere Reubén y le hace casa con Shimón? ¿Por qué Shimón va a poder divorciar únicamente si era sano y después se convirtió en Jeresh? Aparentemente, inclusive si nació Jeresh debería poder. ¿Por qué? Porque todo el matrimonio, todas las zikas de Rabbanán y el get y el divorcio de Rabbanán de él, Shimón que también es Jeresh, puede anular eso. Dice la Gemara, tienes razón, pero por sospecha, aunque debería ser así, pero por sospecha para que la gente no se confunda
con un caso que las zikás de la Torah, o sea, con un caso que Lea estaba casado con Reubén, saludable y es de oraitá, por lo tanto decimos que en ambos casos Shimón no puede venir y divorciar. O sea, aunque Meikaratin Shimón podría venir y divorciar a esta mujer, Lea, a su Yevamá, mientras que Lea estaba casada antes con Reubén, ¿sí? Con Reubén, que era nada más de Rabbanan si Reubén es Jeresh, aún así decimos que está prohibido para que la gente no se confunda con un caso que Lea estaba casada con Reubén, que no era Jeresh, ¿sí? Por sospecha. Dice la Gemara, Yaji, si tú sospechas algo así, Ishtonami, pues también en el caso de un Jeresh de toda la vida, que se casó con una mujer, ¿sí? Deberíamos decir, ¿qué dijo la Mishnah Masejet Yevamot? Que puede divorciarla. Deberíamos decir que no puede divorciarla para que la gente no se confunda, que la gente venga y se confunda y se equivoque y diga que un Jeresh puede divorciar a una mujer, a una Yevamá. O sea, ¿por qué no me sospecha también en este caso? Dice la hermana, no. La sospecha es que una persona se confunde entre un caso de Yevamá con otro caso de Yevamá, como el caso anterior que mencionamos, que Lea estaba casada con Reubén, y aunque Reubén era Jeresh y todo es de la pana, pero sospechamos que se confunda con otro caso, que Lea estaba casado con Reubén, que no era Jeresh, y también era Yevamá. Un caso de Yevamá con otro caso de Yevamá se confunden. Pero venir y decir que también el caso de la Mishnah en Masejet Yevamot, en la Mishnah, que dice que si un Jeresh se casa con Reubén, si un Jeresh, se casa con una mujer, ¿sí? Que el Kitushin es de la banana, que también en ese caso digamos que no la puede divorciar porque sospechamos por un tema de Yevamá. No. Nosotros no sospechamos de una mujer normal, una esposa normal, a un tema de Yevamá. Sospechamos entre dos casos de Ibum, pero no entre un caso de esposa regular, un divorcio regular de una esposa, a un divorcio de una Yevamá. Eso no lo sospechamos. Dice la Gemara, ok, perfecto. Pero ahorita tengo un problema técnico. Tú me dijiste que entre Yevamá y Yevamá sí sospechamos de un caso Jeresh, que se pueden confundir también a un caso de no Jeresh, ¿sí? O sea, se pueden confundir si una Yevamá estaba casada antes, si Lea estaba casada antes con Reubén en Jeresh, si tú me permites en ese caso con Shimón, pues puede ser que se confunda también en el caso de la Yevamá, cuando Lea estaba casada con Reubén, cuando no era Jeresh. Entre Yevamá y Yevamá sí se pueden confundir entre Jeresh y no Jeresh. Pregúntale a Gemara, Umigazina en Jeresh a tu piquea, que tú vas a traer una prueba que no sospechamos que haya confusión entre un caso que es Jeresh y un caso que no es Jeresh. ¿Cuál es mi prueba? De la Mishnah Masejet Yevamot ahí mismo. Beatlan, está escrito en la Mishnah lo siguiente, escuchen bien. Shenei achim Jereshim, Nesuim, Shte achayot pikot, o Shte achayot Jereshot, o Shte achayot, achat pikacha ואחת חרשת. וכן שתי אחיות חרשות, נשואות לשני אחים פיקחים, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים אחד פיקח ואחד חרש. הרי אלו פטורות מן החליצה ומן הייבום. Explico esta primera parte. Dos hermanos, vamos a ponerle nombre a los hermanos, Reubén y Shimón, ambos son sordomudos, ¿sí? Que estaban casados con dos hermanas, Lea y Rachel. Lea con Reubén y Shimón con Rachel. Ahorita, claro. Explico, antes de aclarar. Dice la Mishnah, ya sea que esas dos hermanas estaban saludables, ya sea que las dos hermanas estaban sordomudas, ya sea que una estaba sordomuda y la otra estaba saludable, es lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso ambos hermanos, Reubén y Shimón, eran ¿qué? Sordomudos. Si ellos dos eran sordomudos, pues el matrimonio automáticamente es ¿qué? De Rabbanán. Independientemente si las hermanas, ambas son saludables, ambas son Jereshot, o una es Jereshet y otra es Pikahat. Primer grupo de casos. Segundo grupo de casos, igualmente, cuando hay dos hermanas Jereshot, ¿sí? Dos hermanas Jereshot, hagamos el mismo nombre, Lea y Rachel, que están casadas con dos hermanos, ya sea saludables, ya sea ambos hermanos Jereshim, ambos sordomudos, o ya sea uno saludable o uno no, también el Kiddushin es ¿qué? De Rabbanán. ¿Por qué el Kiddushin es de Rabbanán? Porque en este segundo grupo de casos, ¿sí? Las dos hermanas son ¿qué? Jereshot, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el matrimonio en todos estos casos es de Rabbanán. Ok. ¿Qué pasa si muere uno de los hermanos, por decir, en todos estos casos, vamos a decir que Reubén estaba casado con ¿quién? Con Lea, ¿sí? Y Reubén es hermano de Shimón y Lea es hermana de Rachel. Se muere Reubén sin tener hijos, ¿sí? Pues ¿qué en un caso normal que hay que hacer? La Yevamá, o sea, la viuda, en este caso Lea, que murió Reubén, tiene que hacer Ibum o Jalitzá con el hermano del difunto, o sea, con Shimón. Pero, aquí hay un problema. Que aquí, como vimos en Masejet Yevamot, Lea es ajotishto, es una hervá, es una de las mujeres prohibidas de la Torah.
para Shimón. ¿Por qué? Porque Shimón está casado ¿con quién? Con Rachel. Y él no se puede casar, hay una prohibición de la Torá que se case con la hermana de su esposa. O sea, ya que es una hervá, en este caso, esta mujer, Lea, está exenta de ibum y de halitzá y automáticamente está libre para casarse con quien ella quiera. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Así nos dice la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah. Ojo, aquí todo es de Rabbanán, pero está bien, Isur va de Rabbanán, saca algo de Rabbanán, todo de Rabbanán, anula todo de Rabbanán y así es la halajá. ¿Sí? Claro, sí. Veimayu sigue siendo la Mishnah. Veimayu nochriot ignesu. Veimratzu leotziam yotziu. Escuchen bien lo que dice la Mishnah, que aquí viene la prueba. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si eran dos hermanos, ¿sí? Jereshim, ¿sí? Dos hermanos sordomudos, que estaban casados con dos señoras, Lea y Rachel, Lea para Reubén y Shimón para Rachel, pero no eran hermanas, eran extrañas unas a la otra. No eran hermanas. En este caso, si muere Reubén sin tener hijos, sí le cae que Lea de Ibum a Shimón. ¿Sí? Todo es de Rabbanán nuevamente, pero de Rabbanán contra Rabbanán todo cuadra. Sí le cae para Shimón. Y no es Ajotishto, no es hermana de la esposa de Shimón, porque no son hermanas en este caso. Pero no puede hacer jalitza. Normalmente cuando una mamá puede decir si hacer jalitza o no puede hacer jalitza. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah que en jalitza el hombre tiene que decir lo hafatzti lekachta y la mujer tiene que decir me'en yevami leakim leachiv shem beIsrael lo ava yevami. Y por lo tanto, si el hombre era sordomudo no puede decir la primera parte. Y si la mujer era sordomuda no puede decir la segunda parte. Entonces no hay posibilidad de jalitza. La única opción que hay es que hacer ibum. Obligatoriamente se tiene que casar esta Lea, la viuda, con Shimón. Y en este caso, después de que hizo ibum y se casó con ella, y se casó con él, ¿sí? Dice la Mishnah, veimratzu leotziam yotziu. Si después decide Shimón venir y qué, y no seguir con ella, ahorita Shimón tiene dos esposas, Rachel, que era la original, y la nueva que casó, que es ¿quién? Lea, por a través del ibum. Si ahorita no quiere seguir ahorita con Lea, ¿qué hace? Nos dice la Mishnah, si quiere, que le escriba un get después y la divorcie. Dice la Gemara, vemos claramente que en un tema, todo lo construimos ¿para qué? Para llegar a este punto. Vemos claramente que en un tema de Yevama, el caso nuestro, ¿sí? En un caso de Jeresh, que todo es de Rabbanán, decimos que sí puede escribir un divorcio. ¿Y por qué no sospechas que se van a confundir con un caso que es que el esposo, primero el difunto era Jajam, y por lo tanto es de la Torah, y por lo tanto ahorita no puede venir Shimón y divorciarla? Puede ser que se confundan con ese caso. Vemos que en Jeresh se permite y no decimos que lo prohibimos para que no se confundan con un caso que no es Jeresh. Tú antes me dijiste que en la respuesta de que podemos decir que también Rabban Shimon está hablando en un caso de Jeresh y aún así debería estar permitido, pero para que no se confundan en un caso que no es Jeresh, por lo tanto prohibimos los dos, también el caso de Jeresh. Dice vemos aquí que no sospechamos que se confundan. Y en el caso de Jeresh queda permitido y por lo tanto le decimos a Shimon que después de que hizo Ibum de Lea, que estaba casado con un Jeresh o que ella era Jereshet, por lo tanto es de Rabbanán, él puede venir y divorciarla después del Ibum sin problema y no sospechamos que se van a confundir con otra cosa. Dice la Gemara, vemos que todo lo que dijiste en la última respuesta, en la segunda respuesta, no es correcto. Por lo tanto la Gemara vuelve a la primera respuesta y dice Ela mejabarta que de Shanina meikara. Por eso la Gemara vuelve y dice, vuelve a la primera respuesta que todo lo que Rabban Shimon Gamliel está hablando es en un caso en un caso que es de la Torah. O sea que la Yevamá, la viuda, estaba casada midoraitá con el difunto y le cayó zika al hermano del difunto midoraitá, y por eso Rabban Shimon Gamliel nos dice en este caso que si era sordomudo de nacimiento no sirve porque es un get de Rabbanán y es algo de la Torah. Pero si era al principio saludable y después se convirtió en sordomudo, en este caso, y sabe escribir, como dijimos, es competente mentalmente para esto, el get es de la Torah y puede anular a una zika, a un ibum de la Torah. Muy bien. O sea, hasta ahorita mencionamos la opinión de Rabban Shimon Gamliel, que efectivamente un sordomudo, que no nació así, sino que al principio era saludable, repito, sí, para que esté claro, y después se volvió sordomudo y sabe comunicarse a través de la escritura, la halajá es que ¿qué? La halajá es que eso nos demuestra que es competente mentalmente y puede escribir un get de la Torah. Viene Rabbi Yohanan y nos dice, Amar Rabbi Yohanan, Halukim alav haberaba Rabban Shimon Gamliel. Viene Rabbi Yohanan y nos dice lo siguiente. Rabban Shimon Gamliel cuando dijo su opinión dijo, Bamet Bani Amurim, ¿en qué estamos hablando? Etcétera, etcétera. Cuando Rabban Shimon dice eso, muchas veces se refiere a explicar lo que fue mencionado antes. Viene Rabbi Yohanan, o sea, no viene a discutir, sino a explicar lo que fue mencionado antes. ¿Sí? Viene ¿Y qué fue lo mencionado? ¿Qué fue lo que
que es lo que fue mencionado antes, que un jeresh, un sordomudo, no puede divorciar midoraitá, ¿sí? En temas de gitín. Y vino Rabbi Gamliel y dijo que eso es únicamente cuando era sordomudo desde el principio. Pero si no, sí está permitido, como explicamos. Viene Rabbi Yohanan y dice, no quiero, no, aquí no te equivoques. Aquí Rabbi Gamliel no viene a explicar lo que fue dicho antes en la baraitá, sino viene a discutir. ¿Qué significa discutir, Mijael? La primera opinión opina, según Rabbi Yohanan, la primera opinión que es Jajamim Tanakama opina que un jeresh, un sordomudo, no puede escribir un get a su esposa, independientemente si era sordomudo de nacimiento o inclusive si era saludable y después se convirtió en sordomudo y se comunica a través de escritura, aún así no puede escribir. Rabban Shimon opina que eso sí se puede en este último caso. Pero la primera opinión discute con Rabban Shimon y opina que ¿qué? Que no puede un jeresh escribir un get de la Torá, inclusive si no era sordomudo de nacimiento, sino después se convirtió en sordomudo, aunque se comunica en estos momentos a través de la escritura, decimos que no es competente mentalmente y no sirve. Así se Rabbi Yohanan, que Tanakama discute. Amar Abaye, afanana mitanina, nishtet, lo yotzi, nithareshu, o nishtata, lo yotzi olamit. Mai olamit, lav afalgav de ajole de haber mitoja ketav. Dice Abaye, te voy a traer una prueba que efectivamente hay opiniones que discuten con Rabban Shimon Gamliel. Te voy a decir cuál es mi prueba. Está escrito en la Mishnah Masejet Yevamot, página 112b, ahí mismo está escrito que si la mujer, después de que se casó con un hombre, ambos saludables, la mujer se volvió shotá, se volvió incompetente mentalmente, se volvió no baradat, o sea, ¿qué significa eso? Perdió la estabilidad mental, ¿sí? En este caso, escuchen bien, no puede el esposo divorciarla a ella. ¿Por qué? Si aparentemente un esposo puede divorciar a la mujer, inclusive sin su consentimiento, sin su voluntad, ¿por qué necesitas el dad de ella? Explica los mefarshim, porque aunque midoraitá se puede divorciar, pero en este caso que ella se volvió shotá, Jajamim dijeron que no la divorcie, porque si la divorcias, ¿qué va a pasar? Ella no se va a cuidar a ella misma. Y al final todo el mundo la va a violar, todo el mundo va a tener relaciones con ella. Entonces, para que no pase eso, no la divorcies, sino tú cuídala a ella. ¿Sí? Sin embargo, en un caso al revés, que se casaron los dos saludables, y el que se volvió shoter, el que se volvió loco, el que perdió su capacidad mental, ¿quién es? El hombre. O se hizo sordomudo, o se volvió loco, o se hizo sordomudo, o se volvió loco, ¿sí? Lo yotzi olamit, ¿sí? Nunca podrá divorciarle a ella, nunca, olamit. En el caso anterior dice lo yotzi. En el caso de la mujer dice no puede divorciarla. Aquí dice lo yotzi olamit, no puede divorciarla nunca. Aparentemente, ¿qué significa ese olamit? Dice vaya, aparentemente se refiere que nunca puede sacarla, aunque se podría comunicar a través de la escritura. Vemos que una persona que era saludable, se casaron saludables, después se convirtió loco o sordomudo, esta es una opción también, nitharesh, sordomudo, decimos que el oyotzi olamit nunca puede divorciarla, aparentemente nunca, inclusive que tenga la opción de escritura. Vemos que aunque al principio era sano, después se convirtió en sordomudo y se comunica a través de escritura, aún así no puede. Vemos que, no como la opinión de Rabbi Yohanan, entonces dice Valle, tenemos una prueba a favor de Rabbi Yohanan, que efectivamente hay una opinión que discute con Rabbi Yohanan y por lo tanto, esta Mishnah que acabamos de mencionar va como la opinión de Tanakama que discute con Rabban Shimon ben Gamliel. Así dice Abaye. Sin embargo, Amar Rapapá viene y dice, no señor. Ilab de Ashmuina Rabbi Yohanan, Avamina, Rabban Shimon ben Gamliel, Ferush Ta'amad de Tanakama Udeata. Umay Olamit, Afalgab de Hazina le de Harif. Inami, Lech de Rabbi Yitzhak, de Amar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah Shotamit Gareshet. Midi de ave apicado beal korja, umatam, ambruna midgash, lo inaguba, minhagefker. Dice la Gemara, dice Rapapá, no señor. En verdad podemos decir que inclusive si no hubiese sido por Rabbi Yohanan, podemos decir que Rabbi Shimon ben Gamliel no discute con nadie. Todo el mundo está de acuerdo con quién, con Rabbi Shimon ben Gamliel, que si efectivamente una persona era saludable, se convirtió en sordomudo y se puede comunicar a través de la escritura, sí es válido su get, sí puede divorciar en este caso, sí es competente mentalmente. Y todos están de acuerdo con esto. Si no hubiese sido por Rabbi Yohanan. Pero ¿qué vamos a hacer con esta prueba de la Mishnah, la última Mishnah que vimos ahorita en Masejet Yevamot 112? Dice la Gemara, no, cuando está escrito respecto a un sordomudo, que se convirtió en sordomudo después del matrimonio, lo yotzi olamit, no puede divorciarla nunca. ¿A qué se refiere? Nunca, no se refiere a excluir el caso que se comunica por escritura, sino nunca se refiere, ya sea en el caso que se convirtió en sordomudo y literal perdió la parte mental, o ya sea, o ya sea que se convirtió en sordomudo y sigue estando un poquito picudo y un poquito que todavía en capacidad mental bien, aún así decimos que no puede divorciar. Pero si se puede comunicar a través de escritura, que eso ya es otro nivel de capacidad mental, ahí sí va a poder hacerlo, así podríamos haber dicho. O sea, que no hay prueba.
¿sí? De esta Mishnah. Otra opción, para que no haya prueba, es decir, de que la palabra olamit te viene a insinuar lo siguiente. Como mencionamos, en el primer caso de la Mishnah, cuando la mujer fue la que se volvió nishtatá, ¿sí? Que está escrito lo yotzi, no puede divorciarla. Y cuando el hombre es que se volvió después del matrimonio nishtatá o jeresh, ¿sí? Está escrito lo yotzi olamit. ¿Sabes por qué? Para insinuarte que en el primer caso de la mujer, la prohibición de divorciarla no es una prohibición de la Torah. Como explicamos, es una prohibición de la Rabbanan, porque la mujer, cuando se volvió nishtatá, tú no necesitas el dad de la mujer, porque el esposo puede venir y divorciarla, bal korja, en contra de su voluntad, ¿sí? Entonces lo yotzi es ¿por qué? Lo yotzi únicamente de Rabbanan, por temas de znut, para que no la violen, como explicamos antes, así dice Rabbi Yitzhak. Sin embargo, en el hombre, cuando se divorció, lo yotzi olamit, ¿a qué se refiere olamit? Nunca, o sea, midoraitá, eso es lo que se refiere. En el primer caso no la puede divorciar midrabanan. Y en el segundo caso, lo yotzi no la puede divorciar nunca. ¿A qué se refiere nunca? No la puede divorciar. Ese nunca extra que se dijo es no la puede divorciar midoraitá, de la Torah. Pero en casos normales. Pero en un caso que se convirtió sordomudo y puede todavía comunicarse por escritura, puede ser que en ese caso sí se pueda divorciar. O sea que no tenemos una prueba de que la Mishnah nos insinúa como una opinión que discute con Rosh Gamliel. Sí, si no hubiese sido por Rabbi Yohanan. Después de que Rabbi Yohanan nos dijo lo que nos dijo, ahí sí decimos de que esta Mishnah en Yevamot puede ser que va como Tanakama. Pero si no hubiese sido por Rabbi Yohanan, de esta Mishnah no tenemos prueba por una de las dos explicaciones que acabamos de dar. Muy bien. Ahorita la Gemara nos trae una nueva Mishnah. Y antes de empezar a decir la Mishnah, vamos a recordar lo que mencionamos, ¿sí? Anteriormente en página 66. ¿Sí? Una introducción pequeña y prestemos atención para que podamos entender esto bien. Lo digo brevemente. Un esposo, si escuchen bien, presten atención, un esposo que le dijo a dos intermediarios, no tres. ¿Cuál es la diferencia si le dijo a dos o tres? Tres se pueden hacer betín. Ojo, voy a explicar toda esa subida según la explicación de Raba cuando vimos esa Gemara, ¿sí? ¿Qué importa? Pero sí lo voy a explicar. Cuando uno le dice a dos, al fin y al cabo pueden ser máximo mensajeros. Cuando le dice a tres se pueden convertir en betín. Perfecto. Está bien. El esposo viene y le dice a dos personas. Antes de eso, ¿sí? También, bueno, eso lo explicamos mientras que decimos una introducción. El esposo viene y le dice a dos personas nada más: denle un get a mi esposa. ¿Sí? ¿Sabes que lo explico una vez? Normalmente un esposo, para poder dar una orden y que los intermediarios procedan a hacer esa orden de gitín, tienen que escuchar del esposo, que el esposo diga, denle el get a mi esposa. Si dice solamente kitvu, escríbanle un get a mi esposa, ¿sirve o no sirve? No sirve, porque nada más escriba, no está dando la orden de entregárselo. A menos, en unos casos raros, como Shrimera cuando está moribundo, o cuando está saliendo de viaje, que está en una situación de estrés, ahí decimos que asumimos que, aunque dijo nada más escriban, es como si fuese que dijo ¿qué? Es como si fuese que dijo, también entreguen. Pero lo importante es decir entreguen, ¿sí? Entonces viene el esposo, ahorita sí, viene el esposo y le dice a dos personas, Tenu get leishti, entreguen el get a mi esposa. O, segundo caso, que el esposo viene y le dice a tres personas, no le dice denle el get a mi esposa a esas tres personas, sino le dicen escriban y entreguen el get a mi esposa. En este caso, el hecho que le dijo a tres personas escriban y entreguen, básicamente le está diciendo, no lo estoy haciendo betín, porque al betín no se le habla escriban el get, ¿sí? ¿Cómo se le habla al betín? Entreguen el get, ¿sí? Encárguense de todo el proceso. El hecho que él dijo kitvu, aunque son tres, el hecho que dijo escriban y entreguen, el hecho que dijo escriban, esa palabra escriban, está demostrando que quiero que ustedes se encarguen de escribir y entregar, pero no lo estoy haciendo betín. Entonces, en los dos casos, el común denominador es de que los intermediarios no son betín, ya sea porque le dijo a dos personas, y en ese caso dos no pueden ser betín, por lo tanto inclusive si le dijo nada más denle, no es betín, o ya sea en el caso que le dijo a tres intermediarios, le dijo escriban y entreguen, en ese caso decimos que que no es betín, y por lo tanto, en este caso, ¿qué pasa si no es betín? En estos dos casos, no pueden, ellos mismos tienen que venir, escribir y firmar el get, y no pueden ellos venir y decirle a terceros, a otras personas, que escriban y firman el get. ¿Por qué? Nuevamente explico según Raba, porque mili lo mimsran la shaliach. Porque palabras, al fin y al cabo, ¿qué recibieron estos intermediarios? Unas palabras. Ellos no pueden transmitir esa fuerza, esas palabras a otra persona. Nada más pueden transmitir ¿qué? Algo físico. Sí, eso lo explicamos antes. Entonces, a menos que los haga betín, si los hizo betín ya es otra cosa. Allá vamos a ver. Pero otra vez, en estos dos casos, ¿cuál es el primer caso? Repito, cuando le dijo el esposo a dos personas, denle.
O que le dijo el mejor lenguaje, pero son nada más 2, no son betín. O que le dijo a 3 personas, escriban y denle. Pueden proceder a escribir y entregar, pero el hecho que le dijo escriban, está insinuando, ustedes no son mi betín. Por lo tanto, son nada más mensajeros y un mensajero no puede ser mensajero. Un agente no puede ser otro agente en temas de fuerzas de palabras, fuerzas que no son físicas. Ellos tienen una fuerza, una orden de palabras de parte del esposo, no pueden transmitir esa fuerza a otra persona a menos que te den algo físico. Perfecto. ¿Qué pasa en un tercer caso? Que el esposo le dijo a 3 intermediarios, denle el get a mi esposa. ¿Sí? A 3 intermediarios, denle el get a mi esposa. No le dijo escriban y denle, sino nada más le dijo ¿qué? Denle. Entonces, en este caso, ¿qué los hizo? Betín. Muy bien. Entonces, en este caso hay discusión. Vimos una discusión. Según Rabbi Meir, ya que esos 3 ahorita se convierten en betín, por lo tanto ellos ya no son agentes. Y todo lo que un agente no hace un agente porque es palabras, es un agente a otra gente, pero un betín, agentes, aunque sea tema de palabras, sí se puede, así se Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, inclusive en este caso, un betín no puede hacer a otros agentes. Cuando el betín fue nombrado por un esposo, ellos tienen que cargar y no pueden hacer a otros agentes porque aunque son betín, betín no tiene fuerza ¿de qué? De transmitir palabras a otra persona, aunque ellos son betín. Así vimos nosotros anteriormente. O sea, ellos mismos van a tener que hacerlo según la opinión de Rabbi Yossi. Vamos a ver la Mishnah. Esta introducción, dejémosla pendiente para la Gemara. La Gemara va a empezar a hacer aquí el ping-pong. ¿Quién es el autor de nuestra Mishnah? Si estamos hablando en 3 personas, intermediarios, 2 intermediarios, 3 intermediarios. ¿Cuál es el caso exactamente? Pero ahorita vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah. Amrulo, nichtov get leishteja, ve'amar laem ketovu. Amrula sofer ve'katav ve'laedim ve'hatmu. Afalpishe ketavu v'chatamu unetanu lo v'chazar unetanu la harea get batela cheomar la sofer katov ve'laedim hatom. Dice la Gemara, ¿qué pasa si unos intermediarios, como dije, la Gemara, vamos a ver en la Gemara que se refiere a 3 intermediarios, al principio sí la Gemara entiende, ¿sí? Vamos a explicarlo una vez en el principio de la Gemara, 3 intermediarios, ¿sí? Vienen y le dicen a un esposo, a un hombre que está casado, y la persona está shrimera, moribundo, o saludable, pero que está estresado porque va a viajar, va al desierto, va en el barco, que en este caso, si el esposo dice nada más, escriban, es suficiente, ¿sí? Como explicamos antes. ¿Sí? También, correcto, como vimos, correcto. Entonces, si 3 intermediarios, vamos a asumir sobre el principio de la Gemara, 3 intermediarios vienen y le dicen a esta persona, un esposo, que tiene esas condiciones, le dicen, ¿quieres que escribamos un get para tu esposa? Y viene el esposo y dice, sí señor, escriban. O sea, normalmente, ¿qué se necesita? Escriban y den, o den. Pero aquí escriban no es suficiente, pero en estos casos sí, porque es una condición especial, como explicamos. Dice el esposo, escriban. Y estos intermediarios no proceden a escribirlos y firmarlos ellos mismos, sino le dicen a un tercer escribano, a otra persona que escriba, y a otras personas, a otros testigos que firmen, no ellos mismos. En este caso dice la Mishnah, aunque el escribano, aunque otro escribano lo escribió, otros testigos lo firmaron y después se lo dieron al esposo, y el esposo vio que fueron otras personas que lo escribieron y él lo aceptó y le entregó ese get ¿a quién? A su mujer, aún así el get está inválido. ¿Por qué? Porque estos, la orden que recibieron fue que todo, aunque eran 3 intermediarios, dijeron que escriban que es, no te hago betín. Vamos a ver exactamente la explicación ahorita más adelante, pero ya pueden imaginarse para dónde vamos. Pero de todas maneras, por lo tanto, nada más ellos pueden escribir el get, y si ellos le dijeron a otro escribano o a otros testigos que lo hagan, el get está inválido, y para que esté kosher el get y sea divorciada, tiene que ser que el esposo le diga a ese otro escribano y a esos otros testigos, usted escriba y ustedes firmen. Así nos dice la Mishnah. Y la pregunta es, ¿quién es el autor de la Mishnah? Dice la Gemara, Tama de lo amartenu. Ha amartenu notnim. La Gemara viene y deduce lo siguiente. Mashma al principio de la Mishnah, que la razón que aquí ellos mismos, estos intermediarios, otra vez, la Gemara entiende ahorita de que estamos hablando cuando los intermediarios, ¿cuántos son los intermediarios? 3. Se dice la Gemara, aparentemente si son 3, se hacen betín. ¿Por qué ellos tienen que escribirlo ellos mismos y no sirve cuando lo escriben otras personas? Dice la Gemara, aparentemente, ¿por qué? Porque el esposo no dijo la palabra tenú, no dijo denle a mi esposa, sino que dijo escriban. El hecho que dijo escriban, aunque son 3 los intermediarios, ya dijimos que ¿qué? Que no es como si fuese betín. Y por lo tanto,
Mili lo mismo en la shaliach. Palabras, ya que no son betín, siguen siendo agentes, mensajeros, y mensajeros no pueden hacer mensajeros en temas de palabras nada más, cuando no es algo físico. Pero, mashma, que si hubiese dicho el esposo a los intermediarios, esos tres, hubiese dicho que tenú, hubiese dicho denle, en este caso, mashma, que sí los hace betín, y si los hace betín, sí va a poder este betín transmitir la fuerza a otro escribano o a otros testigos. Dice la Gemara, según esta deducción, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Mani, Rabbi Meir, de Amar Mili en la Shaliach. El autor de nuestra Mishnah es la opinión de Rabbi Meir, que en caso que los intermediarios se convierten en betín, sí se puede palabras pasar palabras, como la opinión de Rabbi Meir. Sin embargo, entonces la primera parte de la Mishnah es Rabbi Meir, pero tengo un problema con la segunda parte de la Mishnah ahorita. Ema Seifa. H. Omar Asofer que tove la edim hatomo. Atan Rabbi Yossi de Amar Mili lo mismo en la Shaliach. Reish Rabbi Meir Seifa Rabbi Yossi. La última parte de la Mishnah que nos dice que cuando el get va a ser kasher, hasta que el esposo venga y dé una nueva orden al escribano, a ese otro escribano y a esos otros testigos. Dice la Gemara un segundo. Mashma, que esa es la única solución que hay. Que el esposo venga y dé una nueva orden a esos. Porque hay otra solución. Que el esposo diga a los intermediarios, tnu. Según Rabbi Meir, se dice la palabra tú, entréguenle, tnu, entréguenle, es suficiente. Mashma, de la última parte de la Mishnah, que tnu no sirve. Y la única solución es que el esposo, que inclusive en tnu, la solución es que el esposo venga y le diga directamente al otro escribano y a los otros testigos que firmen. ¿Quién es el autor de esa parte entonces? Rabbi Yossi. Sale que la primera parte es Rabbi Meir, la segunda parte es Rabbi Yossi. ¿Acaso puede ser algo así? Se la llamará in. Reish Rabbi Meir, Seifa Rabbi Yossi. Primera explicación, dice la Gemara, sí señor. Esta Mishnah está compuesta por dos autores que discuten. La primera parte va según la opinión de Rabbi Meir, como deducimos, y la segunda parte va como la opinión de Rabbi Yossi. Muy bien. Esa es la primera explicación. Sí, señor, son dos autores. Aunque normalmente no es normal de que sin mencionar que son dos opiniones, la Mishnah diga una primera parte y una segunda parte de dos autores diferentes. Pero, como tenemos una contradicción fuerte, pues obligatoriamente tenemos que decir eso. Esa es la primera explicación. Otra explicación, dice la Gemara, Abaya Amar no. Kula Rabbi Meir hi. Veaja me askinan de lo amartenu. Dice Abaye, no. Toda la Mishnah va como Rabbi Meir. La primera parte cuadra perfectamente como él y también la segunda parte va como Rabbi Meir. Entonces, ¿por qué la segunda parte me dijo que la única solución es cuando el esposo viene y le dice al escribano y a otros testigos que lo hagan? Aparentemente, también se dice a los intermediarios, no directamente al escribano y a los otros testigos, sino le dice a los intermediarios, tnu, también debería ser suficiente. Dice, tiene razón, es suficiente, pero la Mishnah está hablando en un caso que no dijo tnu. Entonces, en el caso que no dijo tnu, la única opción que hay para solucionar es que si no quiere decir tnu, es que el esposo le diga directamente al escribano y a los otros testigos. Pregunta la Gemara, no me cuadra todavía. Aún así tenía que haber dicho que la solución es tnu. ¿Por qué? Porque si tú me dices que la solución es que diga tnu, ¿qué significa le dice tnu? ¿Tnu a quién? A los intermediarios. Pues kol shiken, si le da una orden directamente al otro escribano, a los otros testigos, ¿de qué va a servir? Si la Mishnah debería, aunque no está hablando en un caso de tnu, debería decirme la Mishnah que va a servir en un caso que dijo tnu y kol shiken en un caso que le dice directamente a las personas. ¿Por qué la Mishnah me dice que únicamente cuando le dice directamente a las personas? El ajamasquinan de no amarle betlata. Por eso la Gemara viene y dice, aquí tenemos que hablar en otro caso. En un caso que los intermediarios, ¿cuántos son? No son 3, sino ¿cuántos son? 2. Y cuando son 2 intermediarios, también en el caso, como explicamos en la introducción de esta Mishnah, también en el caso que el esposo le dijo a los intermediarios que son 2 nada más, tnu, no son betín. ¿Por qué? Porque son 2 nada más, no son 3. Y por lo tanto aplica la regla que mili lo misal en shliach, que no estos 2 agentes, que son 2 nada más, no son betín, no pueden hacer a otras personas. Y por lo tanto, la única solución, ¿cuál es? No que diga tnu, porque son 2 intermediarios. ¿Cuál es la solución? Que el esposo le diga directamente al otro escribano, a los otros testigos, que firmen. Por eso la Mishnah dijo lo que dijo. Dice la Gemara, pero si es así, si es así, la Mishnah debería haber dicho al final que la solución es que no nada más que le diga, aunque hay 2, si el caso que hay 2 intermediarios, pero la solución no es nada más que le diga directamente al escribano a los otros testigos, sino la solución principal debería ser que le diga 3. Si le dice a 3, la palabra tnu va a ser suficiente. Y si en este caso es suficiente, con shiken si le dice directamente va a ser suficiente. Si tú me acabas de responder, no, la Mishnah está hablando en un caso que le dijo 2. Está bien, pero la Mishnah debería decir que cuando sirve, cuando en ese caso no sirve, cuando no le dijo tnu. ¿Cuándo sí va a servir? Cuando le diga 3, que me diga eso. ¿Y por qué no en vez de eso que me dice la Mishnah, cuándo va a servir? Que le diga directamente al otro escribano, a los otros testigos. No, dime que cuándo va a servir, cuando le diga 3. Por eso la Gemara tumba y dice otra explicación. Escuchen bien, y nos voltea todo. El akular Rabbi Yossi. Veja me askinan de lo amar imbru. Presten atención. Dice la Gemara. Aquí estamos hablando
Dice la Gemara, aquí estamos hablando en un caso, ¿sí? No, perdón, no en un caso. En verdad el autor de la Mishnah nos voltea toda la Gemara, que nos dice la Gemara, el caso de nuestra Mishnah es ¿cuál? No el caso, el autor de nuestra Mishnah no es Rabbi Meir, sino es ¿quién? Rabbi Yossi, que inclusive cuando hay 3 intermediarios, inclusive cuando los hace Bedín, le dice no, aún así el Bedín no tiene fuerza de transmitir esa fuerza a otros agentes, aunque ellos son Bedín. Y por eso, en la última parte de la Mishnah, ¿qué nos dice? Hasta que el esposo le diga directamente al otro escribano y a los otros testigos directamente. ¿Sí? Si es así, ¿por qué la Mishnah al principio me dice la Mishnah que el caso es cuando el esposo le dijo a los intermediarios que tuvo, escriban? Aparentemente, inclusive si no le dijo escriban, inclusive que le dijo que denle, también debería decirle a la jaque que no va a servir, porque seguro que si no sirve también en este caso, que le dice denle, y lo hace Betín. Dice la Gemara, tienes toda la razón. Lo que la Mishnah se refería a decir, que está hablando en un caso de que tuvo, también incluiría un caso de Tnu, que también poco serviría, solo te viene a excluir un caso de Imbru. ¿Cuál es Imbru? ¿Se recuerda el caso de Omer Imbru? Cuando el esposo le dice a los intermediarios, no le dice denle ustedes o escriban ustedes, sino le dice a los intermediarios, claramente le dice el esposo, díganle a estos otros escribanos y a estos otros testigos que ellos firmen y que ellos escriben y que ellos firmen. ¿Sí? Que el mismo esposo dice eso. Y en este caso, sí serviría también según Rabbi Yossi. Así la Gemara entiende ahorita. Y lo que la Mishnah entonces te viene a decir, Kitvu, no es para excluirte el caso de Tnu, porque también el caso de Tnu no serviría según Rabbi Yossi, sino es para excluirte ¿qué? Para que usas que hay otro caso otro caso que sí sirve, que ¿cuál es? Omer Imbru. ¿Qué es Omer Imbru otra vez? Cuando el esposo no le dice a los intermediarios ustedes escriban, no le dice a los intermediarios ustedes entreguen, sino le dice que ustedes díganle a otro escribano y a otros testigos que firmen. En este caso sí sirve y por eso no viene a excluir este caso, de que en este caso según Rabbi Yossi sí serviría. Dice la Gemara, pero no me cuadra. Si es así, si es así, al final de la Mishnah no dice que está inválido hasta que el esposo le diga directamente al otro escribano y a los otros testigos. No, en vez de eso debería decir la Mishnah, no está inválido hasta que el esposo le diga a los intermediarios, Imbru, hasta que sea Omer Imbru, hasta que el esposo le diga a los intermediarios, díganle a los otros. ¿Sí? Debería decir este Hitush, que es mayor todavía, que inclusive si no le dice directamente, sino le dice a través de estas 3 personas, también serviría. También esto no cuadra. Y otra pregunta más, que esta pregunta es similar a la que vimos en los dapim anteriores, y voy a tratar de ser breve. Mimo de Rabbi Yossi Omer Imbru, Beatnan, Ktav Sofer Veet Kasher, de Amar Rabbi Yirmiyah, Hatam Sofer Shaninu, de Amar Abhazdam, Matnitin Mani, Rabbi Yossi, de Amar Milo Misran la Shaliach, Visal Kadadach Mod Rabbi Yossi Omer Imbru, Nafek Mine Churbat, de Zimnin de Amar Leu, Lishnaim Imbru la Sofer Veichtov, ולפלוני ופלוני ויחתמו, משום כי סופי סופר חיישו ומחתמלה, ובא לו אמר הכי. אלא מחברת ריש רבי מאיר וסייפה רבי יוסי. La Gemara viene y pregunta, una segunda pregunta sobre esta explicación es que no me cuadra que tú me digas que Rabbi Yossi está de acuerdo que no Omer Imbru, que cuando el esposo le dice a los intermediarios, díganle a los otros, sí pueden pasar la fuerza a los otros. ¿Por qué? Porque hay una Mishnah más adelante en página 87, que dice que si un escribano escribió un get y un testigo firmó, el get es kasher. Explica Rabbi Yirmiyah cómo. ¿Kasher con una sola firma? Ese Rabbi Yirmiyah no se refiere que un escribano escribió el get, el mismo escribano hizo la primera firma y después una segunda persona hizo una segunda firma. De tal manera que está escrito por un escribano, firmado por el mismo escribano y la segunda firma por otra persona, en este caso es kasher. Dice Rav Hasda sobre esto, más adelante, página 87, 88. ¿Sí? ¿Quién es el autor de nuestra Mishnah? Rabbi Yossi. Que él dice que un agente no puede hacer otro agente, no puede transmitir en ninguna situación. Porque según Rabbi Meir, que sí puede haber una sospecha muy grande. Que le diga, que venga la mujer y rente a unos intermediarios y se hagan pasar como si fuese que vienen del esposo y va a haber una cosa grande. Pero según Rabbi Yossi, que no existe no existe pasar a otra persona, no va a haber este problema, por eso va a ser kasher. Dice, pero si tú me dices que también según Rabbi Yossi, cuando es un caso de Omer Imbru es válido, pues también según Rabbi Yossi hay un caso sospechoso. ¿Cuál? Que va a haber una sospecha en el caso que la mujer venga y rente a 2 intermediarios o 3 intermediarios que digan que el esposo, que le digan a un escribano, el esposo me dijo que te diga, Omer Imbru, o el esposo me dijo que te diga a ti que tú escribas, y el esposo me dijo que le diga a ustedes, que ustedes firmen. Entonces también según Rabbi Yossi va a haber una hashash, una sospecha muy grande, va a haber una takalá, va a haber una destrucción grande, un caso complicado. Por eso la Gemara dice, por eso esta última explicación no va. En la Mejabarta tenemos que decir como la primera explicación que dijimos que ¿qué? Reisha Rabbi Meir, Beseifa Rabbi Yossi, que la primera parte de nuestra Mishnah, no toda la Mishnah es Rabbi Meir y no toda la Mishnah es Rabbi Yossi.
Si no, la primera es Rabbi Meir, la primera parte de la Mishnah es Rabbi Meir, la segunda parte de la Mishnah es Rabbi Yossi. Seguimos un poco más. Otra explicación que la llamará de Rabashé. ¿Sí? Rabashé amar kula Rabbi Yossihi. Velo mi baya ka amar. Lo mi baya hija de lo amartenu. El afilo amartenu. Lo. Velo mi baya hija de lo amar le betlata. El afilo amar le betlata lo. Velo mi baya hija de lo amar imbru. El afilo amar imbru namilo. Dice Rabashé otra explicación. En verdad toda la Mishnah es la opinión de Rabbi Yossi. ¿Que qué? Que inclusive si hay 3 personas y le dijo Tnu y lo hizo Bedín y todo, no pueden ¿qué? Pasar la fuerza a otros agentes. Y explico. Según esta explicación, Rabashé opina en la opinión de Rabbi Yossi que según Rabbi Yossi no sirve, ya sea que le dijo escriban a los intermediarios y den, ya sea que le dijo solo den, que es más fuerte todavía, o ya sea Omer Imbru, tampoco sirve según Rabbi Yossi. Son las explicaciones que dijimos de Rabbi Yossi, que dijimos que Omer Imbru sí sirve. Aquí Rabashé opina que no sirve en ninguno de los casos, ya sea que le dijo Kitvu Tnu, ya sea que le dijo Tnu, y ya sea que le dijo Omer Imbru, en todos esos casos no sirve, ¿sí? Y por lo tanto, la única solución, ¿cuál va a ser? Lo que dice al final la Mishnah, que el esposo venga y le diga directamente al otro escribano y los otros testigos, que el escribano escriba y que los otros testigos firmen. Y cuando la Mishnah al principio te dijo que el caso es que el esposo le dijo a los intermediarios que tuvo, escriban, ¿sí? ¿Por qué te dijo eso y no te dijo un caso segundo mejor o tercero mejor? ¿Sí? Tnu o inclusive Imbru, porque la Mishnah quería empezar con el Hidush menor, pero en verdad está incluido, ya sea no nada más en el caso Kitvu, sino también en el caso Tnu, y no nada más en el caso Tnu, sino también en el caso Omer Imbru, en todos estos casos no sirve. Sí, a eso es lo que se refiere la Mishnah, aunque la Mishnah no mencionó Kitvu que no sirve, se refiere Kitvu no sirve, Tnu tampoco sirve, y Omer Imbru tampoco sirve, nada más se mencionó el más leve, la novedad más leve, porque muchas veces la Mishnah te dice, no nada más este, sino también este, y no nada más este, sino también este. Así también es la intención de la Mishnah, quiere decir. ¿Hasta qué? ¿Cuál es la única solución? Que el esposo venga y le diga directamente a el escribano que escriba, a este tercer escribano que escriba, o a esos otros testigos que firmen. Y según esta explicación ya no hay pregunta, porque toda la pregunta que tumbamos antes es que Omer Imbru no me cuadra. ¿Cómo tú me dices que sirve? Según esta explicación efectivamente no sirve, entonces no hay pregunta. Dice la Gemara Tania Kabate de Rabashé, la Gemara trae una baraita a favor de Rabashé que Rabbi Yossi prohíbe en este caso, no nada más en el caso que el esposo le dijo a los 3 Kitvu Tnu, sino también en el caso de Tnu, y no nada más en el caso de Tnu, sino también en el caso de Omer Imbru. Te voy a traer una prueba. Está escrito en la baraita Katav sofer lishma vechatmu edim lishma afalpi sheketavu vechatamu utanu lo untano la area get batel h ishmeu kolo sheyamar la sofer ketov elaedim hatumu ishmeu leapu que iman de amar modera Rabbi Yossi Omer Imbru Kolo le apuque mi Bekana amar Rab. Escrito en la baraita lo siguiente: ¿qué pasa si un escribano escribió un get con intención todo lishma, de ella, lishmo de él, todo perfecto, y firmaron los testigos lishma, todo bien? En este caso nos dice la baraita, aunque fue escrito y firmado y entregado, ¿sí? Se lo dieron al esposo y el esposo se lo entregó directamente a la mujer, el get no sirve hasta que escuchen la voz del esposo que ordene y nombre al escribano en escribir y a los testigos en firmar. La vareta dice al final, hasta que escuchen la voz del esposo que le diga al escribano que escriba y al testigo que firme. Aparentemente esas palabras, hasta que escuchen la voz del esposo, está extra. Podrían decir la vareta directamente, hasta que el esposo le diga al escribano que escriba y a los testigos que firmen. ¿Por qué tiene que decir hasta que escuchen la voz del esposo que le diga al escribano que escriba y a los testigos que firme? Que diga nuevamente que solamente hasta que le diga al escribano que escriba y a los testigos que firmen. Dice la Gemara, ¿sabes por qué esas palabras que te vienen a decir? Ishmeu kolo, la palabra Ishmeu, escuchar, te viene a excluir la opinión que dice que Rabbi Yossi está de acuerdo que Omer Imbru sirve. ¿Sí? Te viene a excluir y te viene a decir que ¿qué? Que en verdad Rabbi Yossi invalida también en el caso de Omer Imbru. ¿Qué es Omer Imbru? Como dijimos, también en el caso que el esposo le dice a los intermediarios, díganle al otro escribano y díganle a los otros testigos, tampoco sirve. Ishmeu, tienen que escuchar el escribano los testigos directamente. Y la palabra koló, la voz del esposo, que no viene a excluir la opinión de Rav Kaná en nombre de Rab. ¿Qué dijo Rav Kaná en nombre de Rab al principio de la clase? Que un jeresh, un sordomudo, aunque al principio estaba sano, después se convirtió en sordomudo, aunque se puede comunicar a través de la escritura, dice Rav Kaná en nombre de Rab, ¿qué sirve? Aquí dice, no señor, koló, su voz. ¿Qué es voz? No que diga a través de la boca, o también sirve diga a través de la escritura. No, su voz. ¿Voz qué es? De la boca. Aunque sea
un jerez sordomudo que al principio era saludable y ahorita se volvió sordomudo y sabe comunicarse a través de la escritura, no sirve. Te viene a excluir esta opinión de Rav Kaná en nombre de Rab. Eso es lo que te viene a decir la Baraita. Pero de todas maneras, el primer punto de Achishmeu te viene a excluir la opinión que dice que Rabbi Yossi está de acuerdo que Omer Imbru sí sirve. No, Achishmeu tienen que escuchar, el escribano, los testigos tienen que escuchar. Omer Imbru también, Omer Imbru tampoco sirve. Vemos una prueba a favor de Rabashé, que según Rabbi Yossi, no nada más cuando hace a 3 y dice Kitvu no sirve, no nada más cuando hace a 2 Tnu tampoco sirve, sino también cuando le dice Omer Imbru tampoco sirve. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.